Desde que nació nuestra candidatura, uno de los primeros diagnósticos que hacíamos sobre Leioa era que los barrios estaban absolutamente mal conectados y que eso es un elemento fundamental para crear pueblo, para que todo lo que se hace en el pueblo pueda ser compartido por el conjunto de los vecinos y vecinas, y para que la vida de los vecinos y vecinas pues pueda ser mejor y encajar con las líneas de sostenibilidad que se plantean para poder tener un futuro más verde también, ¿no? Y por eso, desde el principio apostábamos por este tipo de servicio, por un autobús. Hemos planteado ideas muy concretas sobre qué autobuses queremos. Queremos unos autobuses más bien pequeños, queremos unos autobuses eléctricos. En algún momento se nos ha planteado que esto podría plantearse, para algún otro grupo le parecía utópico, pero vemos como cada vez más ciudades y no solo grandes ciudades están utilizando este tipo de transporte, autobuses eléctricos que no nos contaminan y que conectan nuestros barrios. El transporte que teníamos pues era escaso, caro y bueno, tardaba muchísimo, daba unas vueltas tremendas y con eso no podíamos responder a las necesidades de conectar con el metro, de ir a poder llegar a Kultur Leioa. No teníamos cubiertas esas necesidades. Por lo tanto, vemos con buenos ojos que se apruebe hoy la definición de las líneas de autobús. Dejamos en la gatera sitios que creíamos que tenían que ser mejor cubiertos, como el barrio de Ibaiondo. Bueno, queda ahí para futuras ampliaciones, y desde luego en los siguientes pasos que tenemos que dar, de definir los pliegos que se hagan, definir concretamente las características del servicio, pues procuraremos que se garantice que esos autobuses sean eléctricos, que tengan un servicio que conecte a los vecinos y vecinas de Leioa con los horarios del metro. Por lo tanto, la finalización del servicio pueda coincidir con la finalización del servicio en Metro Bilbao, y eso sería fundamental para que nuestros vecinos y vecinas pues puedan moverse de una forma más verde, más segura y económicamente adecuada por este municipio. Y desde luego, lo que también deja en evidencia este proyecto es que esto es lo que necesita Leioa. Leioa no necesita un tranvía para conectarse con la universidad, que encima nos estropee una de las arterias peatonales y que pueden ser el futuro centro auténtico del municipio. Necesitamos un transporte que nos conecte y no otra arteria más, otra servidumbre más. Si ya teníamos la avanzada, ahora tengamos una especie de avanzada bis con el tranvía que atraviesa y divide el pueblo en el otro sentido. Entonces necesitamos este tipo de transporte, el que vamos a aprobar hoy, y vemos con buenos ojos también que se esté reflexionando sobre si ese proyecto de tranvía es lo que necesita Leioa, porque nuestro grupo cree que no.